pasados sucedieron diversos cambios en nuestro entorno. Cambios como la Revolución Francesa, la industrial y la científica. Dichas modificaciones se vieron reflejadas en el ámbito social y en la visión que tenemos del mundo. Estas diferentes revoluciones, que surgieron entre los siglos XVI y XIX, han dado paso al funcionamiento y razonamiento con el que contamos hoy en día. Pero para entender de manera concreta qué fueron cada una de ellas, tenemos que tener en claro la palabra revolución. Una revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, entre otros. La Revolución Científica fue un movimiento intelectual surgido en Europa entre los siglos XVI y XVII. Históricamente, tras la tesis de Copérnico, se proponen nuevas concepciones del cosmos. Tycho Brahe aporta nuevas observaciones astronómicas. Johannes Kepler introduce modificaciones teóricas acerca de las órbitas planetarias y sus movimientos. Y Galileo Galilei, René Descartes, Christian Huygens e Isaac Newton crean nuevas teorías del movimiento que adoptan la tesis de la Tierra. Según esta forma de ver la revolución científica, la síntesis de Newton supone el cambio de un cosmos cerrado, finito, jerárquico y cualitativo por un universo infinito, homogéneo y cuantitativo, haciendo que todas las cosas se unifiquen. Toda la materia pasa a ser de un único género, hay solo un tipo de leyes, un tipo de espacio y un tipo de tiempo. Todo es espacio, tiempo, materia y causa, es decir, el universo. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa, la edad contemporánea. Por este motivo puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comenzó en 1801, históricamente se inició en 1789. Ciertamente, el estallido de la Revolución Francesa señala una línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos. En el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal. En el nuevo régimen surgió tras la misma, en cambio, reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo contemporáneo. Las acciones insurrectas comenzaron cuando el rey Luis VI convocó a los nobles, al clero y a los representantes del pueblo a una asamblea en la que se reveló un gran déficit presupuestario del Estado. Ese descubrimiento, sumado al descontento acumulado de miembros de diversas clases sociales, provocó una serie de revueltas que terminaron con el derrocamiento del rey y la instalación de la República. Causas económicas de la revolución: el fuerte endeudamiento del Estado debido a la Guerra de 6 años y el apoyo prestado a los colonos de América en su lucha con Gran Bretaña. La fuerte subida de los precios debido a las malas cosechas de 1788 y 1789, que provocará la protesta de los sectores más humildes, y el descontento general de determinados sectores de la sociedad que critica el despilfarro de la corte y en los grupos privilegiados. Causas sociales de la revolución: la nobleza quiere mantener sus privilegios y se niega a la reforma de los ministros de Hacienda que intentan aplicar para que estos contribuyan al mantenimiento del Estado. Esto provocará que los otros participantes inicien la revuelta de los privilegios. La burguesía exige la participación política y utiliza a los grupos populares que han visto empeorar su nivel de vida, teniendo en cuenta que el 90% de la población pertenece al tercer estado y es el único grupo que paga impuestos. Para estabilizar la política interna y hacer frente a la guerra, en noviembre de 1799, con la ayuda de los militares, Napoleón da un golpe de estado que disuelve el directorio y constituye un gobierno provisional formado por el Fauche, jefe de la policía, y Talleyrand.
Los personajes de la Revolución Francesa fueron Luis XVI de 1754 a 1793. Luis fue el rey de Francia y Navarra entre los años 1774 y 1795. Se casó en 1770 con María Antonieta de Austria, debido a convocar los estados generales ante su presencia popular. Durante su reinado, el tercer estado se separó de los estados generales, formando la Asamblea Nacional. Tomaron la Bastilla y Luis XVI y su familia debieron abandonar Versalles. Fue ejecutado el 21 de enero de 1793, considerado por su conspiración. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas, la primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como 1. Demográficas, traspaso de la población del campo a la ciudad, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos e independencia económica. 2. Económicas, producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de las grandes empresas e intercambios desiguales. 3. Sociales, nace el proletariado y nace la cuestión social. 4. Ambientales, deterioro del ambiente y degradación del paisaje y explotación internacional de la tierra. En menos de 100 años, el sistema de producción y distribución de mercancías se transforma profundamente. Las máquinas sustituyen los talleres artesanales, el barco de vapor y el ferrocarril desplazan a las grandes embarcaciones y al transporte por carreta. A fines del siglo XIX se inventa el motor de combustión interna, que permite la aparición del automóvil, con lo que se revoluciona totalmente el transporte en el mundo. Desde fines del siglo XVIII y cada vez conforme se desarrolla la técnica, se requiere incrementar la producción de fierro, acero y de otros materiales para fabricar las máquinas necesarias. Con la ayuda de la investigación científica se descubren varias formas de fundir el acero y muchas combinaciones con distintos materiales. El fierro, el acero, el aluminio y otros metales, así como el carbón mineral y el petróleo, desempeñan un papel creciente en la producción. Sin embargo, la transformación de la técnica industrial no se limitó a Inglaterra ni se detuvo en primera mitad del siglo XIX. Desde 1800, la industrialización se extendió a Francia y Alemania, y hacia fines de este siglo a Rusia, a Estados Unidos de Norteamérica y a otras naciones. La transformación técnica impulsó también el desarrollo científico. Los esfuerzos para perfeccionar la máquina de vapor condujeron al descubrimiento de las leyes de la termodinámica y de la conservación de la energía, con sus múltiples aplicaciones industriales. La química, la ciencia de mayor desarrollo en el siglo XIX, logró una profunda conversión de la estructura de los cuerpos sobre la base de la teoría atómica. Con base en esta teoría, la industria perfeccionó los procesos de producción y llega a elaborar sustancias para desbalancear y teñir telas, crear perfumes y dar forma a varios materiales sintéticos. El mejoramiento de los instrumentos ópticos permitió un gran progreso en la astrodinámica, en el estudio de los objetos pequeños, con el correspondiente avance. Las cuales fueron la industrial y la francesa, en donde por medio de ambas surge la burguesía.
medio en el que se acabaría el poder económico y político, y donde las clases altas dejarían de tener tantos privilegios.